Ok, estamos iniciando la sesión 2 de este taller denominado la inclusión de tecnologías escolares en el aula de matemáticas, una propuesta del programa académico de Casio México. Bueno, soy la coordinadora académica de Casio México, soy Claudia Méndez, estamos dando inicio a la segunda sesión. Y nos habíamos quedado en la última sesión, en la última parte, sobre este ejercicio de conocer el promedio, digamos, de hablar sobre el promedio, pero otras medidas de tendencia central o de dispersión, y que estábamos trabajando con un ejercicio que es muy usual en secundaria, que son esas preguntas de cuál es el promedio de cuál es el promedio de las edades, el promedio de estaturas, el promedio de salarios de una empresa. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo trabajamos el promedio, suele ocurrir que, por ejemplo, en primaria, en secundaria, decimos, bueno, vamos a ver el promedio de los salarios de una empresa y podemos tener los datos. Y a lo mejor también incluimos el dato del jefe de la empresa, que se gana, ¿no? Es el dato atípico, es el más alto, a diferencia de la mayoría de los trabajadores o a lo mejor algunos que también tienen el salario más pequeño de la empresa. Entonces, cuando uno actúa de decir estos datos y hablar del promedio, pareciera ser que actuamos de manera inmediata eso, ok, tengo los datos, los sumo y los divido, y está bien hecho, o sea, así nos han enseñado y nada más estamos verificando que sabemos sumar y dividir. Pero este nuevo dato, voy a decir cualquier número, estos 18,000 pesos mexicanos, es el salario promedio de los empleados de la empresa. Pues no es un representativo. Seguramente hay salarios muy pequeños que quedan muy de fuera de esos 18,000, o salarios muy altos, a lo mejor de gerentes o de jefes de empresa, que están muy lejos de esos 18,000 pesos. Entonces, ¿es representativo? No es representativo y a lo mejor tampoco lo es para la media, para el grueso de la población, porque de alguna manera este salario, si es muy alto, pues va a hacer que se jale, ¿no?, hacia un salario mucho más alto, o si los salarios mínimos son muy pequeños del grueso, pues también puede hacer que lo jale un poco. Y cuando hablo de jalar, estoy hablando ¿no?, de esos números. Imagínense todo gráfico. O sea, cómo hace que esta operación bien hecha, de haber hecho la suma y la división, realmente no me está dando un reflejo de una situación ni una respuesta a un problema. Pero, sin embargo, son problemas usuales en secundaria. ¿Cuál es el promedio de las estaturas? ¿Cuál es el promedio de las edades, de los pesos de la persona, de tamaño de peces? Y pareciera ser que el contexto, luego lo decimos como es que el contexto, hazlo a un contexto que está cercano al profesor, al estudiante, perdón. Si les gusta el básquetbol, hablemos de básquetbol. Si les gusta el fútbol, hablemos de fútbol. Si hay laguna en el pueblo, pues hablemos de peces. Ese contexto sigue siendo como un contexto de situación, digamos, artificial, que no necesariamente trastoca el objeto matemático. Y nosotros tendríamos que esforzarnos, y digo todos, ¿no? O sea, los que proponen libros, los que proponen el programa de estudios, quienes proponen materiales didácticos, quienes hacen talleres, quienes damos la clase todos los días, pues deberíamos esforzarnos por dar este contexto que sí conflictúe, digamos, que sí trastoque el objeto matemático, que sí me permita ver varias caras de ese objeto matemático. Por ejemplo, del promedio, estamos muy acostumbrados a ver una, que es la parte algorítmica de la suma y la división. Es la única cara que regularmente conocemos y no conocemos otras. No conocemos el promedio visto en otros escenarios de discusión, en otros escenarios de solución. Y esa es la parte que es mucho más compleja y que requiere del colectivo, requiere de que estemos en conjunto todos, que requiere que estemos haciendo esto, discutiendo, diciendo, bueno, pero mi estudiante sí le haría así, mi estudiante no le haría así, yo no pienso que es la pregunta, la puedo cambiar. Y hacia eso va la actividad que les voy a pedir que diseñemos para el final de este taller. Es en pensar esas actividades que son típicamente escolares o las maneras típicas que conocemos de un algoritmo, de un objeto matemático. Y cómo si le hago un cambio de pregunta, cómo si le hago un cambio de datos, a lo mejor
El dato, por ejemplo, la actividad del laberinto, de esto de los 100 y llegar a una meta con un número mayor, no sería lo mismo si hubiera puesto solo enteros. La gracia de ese ejercicio es que lleva decimales. Esa es la gracia, porque ahí me conflictúa completamente de haber usado multiplicaciones o divisiones. Ahí viene como el chiste realmente de la actividad, donde ponemos en conflicto al estudiante y uno puede decidir en qué momento coloco esta actividad, que forme parte del plan donde les estoy enseñando a operar con decimales, de lo que significa un decimal, lo que significa una fracción, o lo pongo cuando estoy cerrando completamente el tema y solamente para cerrar, digamos, con este debate y esta plática en conjunto todos los estudiantes de decir, ah, bueno, sí, tienes razón, o sea, no es solamente multiplicar, sino que si es mayor que uno, es menor que uno, si está en el rango de 0 a 1. Entonces, todo ese tipo de decisiones pues nos corresponden a nosotros como docentes, ¿no? En el chat me están colocando algunos números de celular. Eh, los voy a agregar ahorita al grupo. Así que, bueno, mientras voy a seguir, pero los voy a agregar al grupo, ya está ahí. Ya estoy apuntando sus números de celular para que estén en el WhatsApp. Es lo que decía de WhatsApp, es que nos va a ayudar justo en esa siguiente etapa de hacerles actividades. En este sentido, les voy a mostrar, em, voy a mostrar ay, una actividad que tiene que ver con esto que estoy mencionando de si cambiáramos la pregunta, si lo hiciéramos distinto. Este es el ejercicio que acabamos de hacer en la sesión 1. Y bueno, ya vimos a toda la discusión que nos llevó. Y esto es lo que quería comentarles. No todas las calculadoras muestran esto. Por ejemplo, esta es una calculadora que ya tiene un menú muy amplio. Perdón, que tiene un menú muy amplio. Pero sin embargo, vean lo que ocurre en esta ventana, en la penúltima. En la penúltima ventana me pregunta, ¿qué quieres de esa tablita que escribiste de datos? ¿Qué quieres saber? N, el promedio, la desviación. Y este tiene 4 cosas que me pregunta. Hay otro que nada más tiene 2, que suele preguntarte por la sumatoria o por el promedio. Y tú tienes que decidir. Si ustedes se dan cuenta en los planes de estudio, tanto de primaria como de secundaria, al menos en México, la mayoría justamente habla del perfil de egreso. Y cuando hablan de, perdón, cuando hablan de los conocimientos que se requieren, los aprendizajes esperados o todo esto, si bien en el temario aparece media, mediana, moda, todas estas, cuando hablamos de las características de lo que tengo que evaluar, dicen la mayoría que los estudiantes sepan identificar cuándo usar una o la otra. Pero si el programa, el libro o mi clase lo obliga a que siempre hablemos de ordena de menor a mayor los números, el de en medio va a ser tu valor. Y si es impar, perdón, si es par, promedias estos dos. ¿Cuál es el que más se repite? Pues suma y divide. Si solamente en ese tipo de ejercicios o de acciones, pensemos en el estudiante, lo que realmente está haciendo sumas y divisiones, está ordenándolos de menor a mayor, y está eligiendo de entre esa lista el número que va en medio, eso no me va a provocar que realmente desarrolle habilidad para toma de decisión de cuál es la estrategia, digamos, la media, la moda, la mediana, el promedio, bueno, mencioné, u otro tipo de medidas que no sean de tendencia central, a lo mejor otras medidas en estadística. Entonces, deberíamos de repensar qué de mi actividad sí está llevándolo a que piense así y no solamente actúe sumando y dividiendo. Y en este sentido, a esto voy con la calculadora. Por ejemplo, aquí, bueno, este es el Casio, pero podría haber mostrado cualquier otra. La mayoría pregunta eso. Y como decía, hay unas que me preguntan, ¿qué quieres saber, la media o la mediana? Y justo ahí la toma de decisión es, si yo entiendo bien que es una y la otra, voy a tomar una decisión correcta. Pero si no, pues, ¿qué haría? Promedio. ¿Por qué? Porque todos vamos por promedio. Promedio me da un número, es mi resultado. Y está bien, o sea, lo escribí bien en la calculadora, le pedí bien que me tuviera el promedio, y aquí está, el promedio es 165, ese es mi resultado. Sin embargo, con lo que hicimos ahorita con ClassWiz, en la anterior, me da todas las medidas, todos los datos, y entonces lo que yo hago es analizar datos.
que eso es lo que realmente es este eje, digamos, que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba antes? El de todo lo que tiene que ver con estadística. Me fue el nombre. Ahorita se llama análisis de datos, al menos en Manejo de México. la información. Manejo de la información, gracias, maestra. Manejo de la información. Entonces, ¿cómo puedo realmente llevar a mi estudiante a que realmente desarrolle habilidades sobre esto? Y no solamente operativas, porque entonces parece así que seguimos como en aritmética, ¿no? Bueno, otro ejemplo, y esto va un poco más hacia cómo vamos a desarrollar la actividad que se les va a pedir al final. Vean, este ejercicio también está tomado del libro y lo voy a decir tal cual está, pero lo voy a un poco a contextualizar para que se entienda. Al menos aquí en México lo estamos haciendo mucho en la publicidad. Y dice, bueno, el restaurante, para mejorar su publicidad, un restaurante hizo una encuesta sobre el tiempo que espera un cliente por sus alimentos. Esto se registró a lo largo de 15 días eligiendo aleatoriamente un pedido diario. Considerando la publicidad que se desea elaborar, ¿cuál es el tiempo promedio que se tardan en atender a un cliente? La tabla está del lado derecho, ya me dice cuáles son esos datos. Es decir, se hizo la encuesta durante 15 días, se tomó un pedido de manera aleatoria y se fueron registrando los tiempos en los que tardan en darse ese alimento. Esa es la actividad tal cual está en el libro. Es del 1 al 15 y vienen los minutos, 3 minutos 18 segundos. Si ustedes ven, el mayor creo que es este, 6 minutos 1 segundo. El menor es el de 2:59, 2 minutos 59 segundos. Pero ya me está preguntando ahí, considera la publicidad que se desea elaborar y cuál es el tiempo promedio. No lo voy a hacer como lo hubiera hecho normalmente en una clase, que nos vamos a tardar un poco por hacerlo bien todo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que los leo por el chat? ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver la pregunta? ¿Cuál es el tiempo promedio que tardan en atender a un cliente? Aunque no me digan la respuesta, díganme qué tengo que hacer para responder. Bueno, alguien ya lo sacó. El promedio es 4:56. Mi pregunta, Eva, es 4:56 o 4 minutos 56 segundos. Dice Rosa María, sacar el promedio, pues sumar todos los datos, dice Juan Antonio, sumar todos los datos y dividirlo el resultado entre el número total de datos. Es decir, yo tengo que sumar 3 minutos 18 segundos más 2 minutos 59 segundos más 6 minutos 01 segundos. Y todos esos sumados, después los divido entre 15 y me va a dar un tiempo. Ahora, ¿cómo lo voy a operar eso en una calculadora o como sea, a mano, como quieran, en cualquier software lo pueden hacer? Pero ¿en qué tengo que tener cuidado? En que no es 3:18, no es 2:59 y no es 6:01, ¿cierto? Sino que son 3 minutos, 18 segundos, 2 minutos, 59 segundos. Entonces, eso hay que tener un cuidado. Yo les voy a mostrar mi pantalla para que vean cómo lo hacemos con la calculadora, porque entonces decimos, ¿y ahora cómo opero con 3 minutos 18 segundos? Aquí hay una función, no, perdón, no, perdón, en el 6, en el que estábamos. En el 6 voy a elegir la opción número 1 y en esta tabla voy a colocar los datos. Como decía, no voy a colocar no voy a colocar 6:01, si no son 6 minutos, ¿cierto? Ok, entonces, una opción es, ok, estoy leyendo por el chat. Una opción es, por ejemplo, esta. Si ven la que está aquí, en la segunda tecla que está arriba del 8, es para grados, minutos, segundos. Entonces podríamos hacer esto. Si lo escribo de manera correcta, tendría que ser, son 0 horas, 3 minutos, 18 segundos. Pero lo mismo va a pasar para todos. 0 horas, 2 minutos, 59 segundos. 0 horas. Entonces, para no tener que escribir todo esto, me voy a recorrer una posición y voy a escribir 3 minutos, 18 segundos
Pero ya sabemos que cuando leamos el resultado, pues se tiene que entender que se recurrió, ¿cierto? Entonces, nada más lo quiero mostrar. 3 minutos. El simbolito va a ser como el de grados, igual para los minutos. Entonces, 3 minutos, 18 segundos. Lo vuelvo a oprimir, igual. Y ahí lo que está haciendo la calculadora es ya convertirlo a decimales. Y así puedo hacerlo con cada uno de los datos. Y así lo hago y hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. OPTN, opción 3 y me va a dar los datos, ¿no? De esos valores. La sumatoria, el promedio y todo esto. Bueno, pero aquí nos vamos a fijar en la actividad. Hay algo que tenemos que fijarnos en la actividad, porque aquí lo que estamos cuestionando es la actividad misma y luego cómo es que utilizo la tecnología para que permita llegar al objetivo que realmente estoy buscando con una actividad de este tipo para cubrir mi programa de estudios. Ese es el punto central. Si nos damos cuenta, la actividad dice que hay una publicidad, que no sé qué, que no sé qué, pero al final la pregunta es, ¿cuál es el promedio? Entonces, pudieron no haberme hablado de la publicidad, porque no estoy usando para nada que vaya una publicidad. Solamente me está preguntando por el promedio de esos tiempos. Y los puedo sacar y se hubieran ahorrado todo este enunciado. Al final me están preguntando por el promedio. Y ya, lo que hago es operar y puedo tener conflictos en operar con decimales o operar con los minutos segundos. O puedes, si no es tu tema o no es tu idea que el estudiante trabaje esto, pues lo pones en decimales. No sé, ¿no? Hay variables de decisión. Pero entonces, si no estoy ocupando lo de la publicidad, ¿como para qué hago todo esto? Y si además le voy a apuntar por el promedio. Y aquí viene entonces la decisión. ¿Qué le puedo cambiar a la actividad para que sea distinta y no actúen de manera mecánica? Les voy a poner un ejemplo. Acá hay un restaurante, que no voy a decir cuál es, en la Ciudad de México. Hay al menos 2 cadenas de restaurantes que están muy ubicadas en la zona donde hay muchas empresas y que obviamente hay muchos trabajadores que suelen comer, les dan un horario, por lo regular es de 1 hora, y pues uno termina comiendo alrededor de esas oficinas. Entonces, estos restaurantes de cadena tienen publicidad, yo he visto las lonas que ponen afuera diciendo, te servimos la comida, aquí está muy exagerado, 3 minutos, pero no se cuenta como que dices, comes en, no sé, 15 minutos, si no, te regalamos el postre o que es gratis la vida. Y entonces, esa publicidad, ¿qué es lo que tiene que cubrir? Una, que de verdad sea más atractiva que la del al lado, porque son cadenas de restaurantes y quien se haga habitual a comer en una, pues los tiene seguro todos los días comiendo en tu restaurante. Entonces, tiene que ser primero atractiva con la competencia. Segundo, el tiempo tiene que ser razonable. Pero el tercero es que si no cumplo, como restaurante pierdo y tú como cliente ganas. No solo con una comida rica, sino que ganas un postre o sales con la cuenta gratis. Entonces, cuando tienes ese tipo de publicidad, que sí requiero entonces tener, y aquí se va a pedir que abran sus micrófonos o igual por el chat me puedan comentar, ahí ya cambia todo, ¿no? Ya cambia el escenario, porque si no hablo de la actividad, vean por favor la pantalla, ¿qué es lo que cambia o digamos cuál es el foco de esta actividad? El foco es el promedio. O sea, todo lo que dijo me está preguntando por el promedio. Entonces ya no voy a pensar en nada. Tengo que actuar rápido, sumar y dividir. Y ya acabé. Pero si yo le hago un cambio a esta actividad y lo que pregunto es, perdón, está mal escrita la pregunta, perdón. Tendría que hablar como qué tiempo, está un poco enredada, qué tiempo de atención tendría que decir la publicidad. Es decir, yo ya sé que ya tengo esta primera experiencia de encuestar durante 15 días o hacer mi registro durante 15 días, pero además quiero hacer una publicidad que sea, primero que no sea engañosa, que sí se cumpla, que me permita a mí ser más visible que la competencia, pero también que no me permita perder, ¿cierto? Porque voy a regalar postres, ¿ok? Entonces, ahora sí, si yo la pregunta es, si la pregunta es ahora, ¿qué tiempo de atención tendría que decir mi publicidad en esa lona que voy a colgar en mi restaurante?
Esa es la pregunta. Ahora sí, por favor, vean todos la tabla y díganme qué tiempo tendría que decir. Si yo voy a colocar, te atendemos en X minutos, si no, el postre es gratis. ¿Qué tiempo coloco ahí? El más corto, dice Juan Antonio. Gil dice, ven a comer sin esperar. Si en 4 minutos no te llevamos tu pedido, es gratis. Ya puso 4 minutos. Pues Juan, como dijo que el más corto es de 2:59. Joana dice 5 minutos. Eva menciona que 10 minutos, pero coloca una variable. Dice, para que el negocio no pierda, pues yo pondría 10 minutos. Y veamos qué es lo que está ocurriendo con todos los comentarios. Juan dice el más corto, y a lo mejor se está inclinando más con esta idea de que yo sea más visible o más llamativo que mi competencia. Eh, Horta Gil, porfa, si puedes escribir, ¿por qué 4 minutos? ¿Cuál fue tu elección de 4 minutos? Joana también, ¿por qué eligieron 5 minutos? Y Sergio también pone aproximadamente 5 minutos. Por favor, coloquen por qué esa elección de 4 y de 5 minutos. Mireya ya dijo por qué 10 minutos, y dijo para que no pierda. Estoy pensando que lo que hace Eva es agarro el tiempo pues más amplio posible y así no corro el riesgo. Todos van a caer dentro de 10 minutos, antes de 10 minutos. Juan Antonio lo cambió. Si en 3 minutos no recibes tu pedido, el postre es gratis. ¿Por qué la elección de 3 minutos, que es por la de 2:59, cierto? Eh, ok, cierto, Juan Antonio. Y consultores también dice, es interesante porque si no voy a cumplir con estaré perdiendo. Es decir, cada postre es pérdida para el negocio, ¿no? Y aquí el negocio es ganar, ganar, ganar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta actividad? Es ya no estoy haciéndole al estudiante, o sea, ahorita esa actividad la podemos leer, me puedo adentrar, puedo tener ideas de cómo puede ir la publicidad, por qué elegir 5 minutos. Todavía lo sigo leyendo, gracias Brenda, 5 minutos. Sigo esperando que me comenten por qué la elección de 4 y de 5, por favor, los que habían colocado, por qué esa elección de ese tiempo. Y es que ya no estoy esperando al chico. Pensemos que esa actividad la pongo en el pizarrón o la pongo en el Zoom, como clases virtuales. Yo no estoy esperando que el chico lo que haga es operar, sumar y dividir, y verificar que hizo bien la suma y verificar que ocupó bien los minutos y los segundos y cómo interpretó todo eso. A lo mejor por ahí no va más sobre el promedio. Y entonces, o las medidas de tendencia central. Y entonces lo que estoy haciendo con esta actividad, al modificarle la pregunta de cuál es el promedio del tiempo, lo que hago es ponerlo en situación problemática y que se pueda imaginar que a lo mejor él es el agente de publicidad o él es el restaurantero o ella es la gerente de la restaurantera, ella es la gerente de marketing del restaurante. Y entonces a ver si tienes un problema o una situación. Demos una estrategia de solución, donde la estrategia de solución tiene que ver con las ganancias, tiene que ver con una buena visión del restaurante, pero al final de cuentas todo lo que hagas tiene que ver o es producto directo de tu análisis de datos. Y aquí sí ya estamos dándole herramientas al estudiante sobre este eje que era manejo de la información y que ahora se denomina análisis de datos, de realmente ponerle atención a los datos, ¿no? Ok, otra variable son sobre los precios, menciona Juan Antonio. La publicidad debe ser eficiente, de calidad y eficaz, dice Gil. Rosa María dice que tomó el valor máximo y el mínimo y sacó el promedio. Um, sí, Hilda dice que antes deberían de hacer un registro de los tiempos que realmente se observan en la realidad. Bueno, se supone que esa es la idea de la encuesta o del registro que hizo durante 15 días antes de generar la publicidad. Lo que hizo fue registrarlos y con esos datos reales es que ahora sí quiere construir una propuesta de publicidad, ¿ok? Redondearon a 5 minutos porque le salía como 4 y tanto.
Ok. Entonces ya ven cómo es el tipo de discusión que es distinta. La anterior solamente tecleábamos en una calculadora o lo hacía lápiz y papel y tenía un número y acabé la actividad. Y ahorita no, y ahorita puede haber otro tipo de criterios. Y es más, esta actividad en secundaria podríamos dejarla tan libre de que no hay una respuesta correcta, sino que lo que sí requiero de los estudiantes, de cada uno y cada una de ellas, es que argumente por qué de la elección. ¿Qué eliges? ¿Por qué lo eliges? Y entonces ahí podría haber discusión de que, bueno, está, ok, estás colocando el más corto de los tiempos posibles, pero ten en cuenta que tu registro te está diciendo que va a ocurrir muchas veces, que va a ser mayor. Y en esas muchas veces, cada una es un postre gratis y son pérdidas para el restaurante. O la otra, pones el mayor posible, pero entonces a lo mejor ya no eres vistoso, ya no eres llamativo, no eres una opción, porque yo quiero un tiempo corto para comer e irme a trabajar, porque mi tiempo pues está contado, ¿no? Checando tarjeta. Entonces, esa es tu publicidad y tu foco de clientes. Entonces, ese tipo de actividades solamente con un cambio de pregunta ya nos movió completamente todo, ¿no? Eh, Aquí es donde venía el receso. Vamos a hacer otra actividad y esta es un poco para que conozcamos eh, otro tipo de funciones que tiene la calculadora y utilizamos la aplicación. Y igual ustedes pueden seguir escribiendo por el chat lo que van reflexionando con la actividad anterior, no se preocupen, yo lo sigo leyendo y también pues ese chat funciona mucho porque recuerden que ustedes van a tener el archivo del chat y siempre es bueno leer las reflexiones de los compañeros. Al grupo de WhatsApp los voy a agregar al final del taller y pueden colocar por favor su número de celular y si no, si alguien tiene la posibilidad de darle clic a la liga que yo coloqué para que se agreguen al chat, pues sería mucho más rápido. Voy a hacer una actividad. Esta actividad también es muy sencilla. Y aquí sí, por favor, les pido que activen su micrófono. Vamos a ir llenando, digamos, la tabla en tiempo real. Esta ya viene la otra, el otro eje que se ve en secundaria, que tiene que ver con geometría en realidad. Es área y perímetro. Esta también es una actividad de libro. Dice, Carolina tiene un cuadrado como el de la figura de abajo, el cual tiene un perímetro de 16 centímetros. Con base en esta información, ella quiere conocer cómo se afecta el perímetro y el área del cuadrado al duplicar y triplicar la medida de la arista original de este. Es decir, tenemos un cuadrado que está del lado izquierdo, mide 4 centímetros de lado, y aquí está en la tablita. La tablita dice, cuando es normal, cuando no está afectado, no está movido, digamos, el tamaño del cuadrado, pues la arista mide 4 centímetros. El perímetro 16 y el área 16. Ahora sí, con micrófono o con chat, me dicen, por favor, cuando lo duplico, la arista mide 8, el perímetro 32, y el área, 64. ok, gracias. Y cuando lo triplico, entonces esos son números, digamos, pequeños, pero se puede ir haciendo un poco de conflicto en el área, porque pues son números mucho más grandes. Pero ¿qué creen que ocurre con los estudiantes? Algo que nos debemos ir adelantando es qué suele ocurrir, que es lo voy llenando, ¿no? Normal, 4, perímetro 16, área 16. Duplicar, arista 8, perímetro 32, área 32. Es decir, parecía ser como que voy para lo mismo, ¿no? Y las fórmulas pues son distintas. Esta actividad es muy chiquita, muy sencilla, pero que los estudiantes pueden tener conflicto cuando van llenando la tabla. Es bueno que la vayan viendo y sobre todo que reconozcan cómo este 4, que es la medida de la arista, cómo este 4 va afectando, que es justamente lo que se pregunta Carolina, cómo este 4 va afectando a el perímetro y al área. Entonces vamos a llenar esta tablita, pero más que nada vamos a servir para presumirles una de las funciones de la calculadora y la aplicación de Casio Edu y cuando le damos clic al código QR y podemos ver la información. Entonces, por favor, me pueden seguir con el emulador o si quien tenga la calculadora física también. Pues vamos al menú y vamos al menú número 8. Si ustedes reconocen esa imagen, es referente a una hoja de Excel, a una
o sea, referente más o menos a una hoja de Excel, y funciona más o menos igual, sobre todo con las fórmulas. Entonces voy a apurarme a hacer una, porque quiero que hagamos otra más grande. Aquí ustedes se van a mover con el cursor. Algo que ocurre igual con Excel es que, ya saben, son columnas, son letras y filas son números. Si yo ahorita estoy en la celda A1, ahí estoy en la celda B2, ahí estoy en la celda C4. Entonces es manera de identificar las filas y las columnas. Llega hasta la fila 45 y hasta la columna E. Tenemos ese panorama de esa planilla para trabajar. Vamos a hacer esta tablita en la hoja de Excel. Primero es que coloco el número 4, que es la arista. Le doy 4, le pongo el signo igual, y ya se colocó el 4 en la celda A1. En la celda A2 voy a colocar cuando se duplica. Aquí vamos a vamos a integrar una fórmula. Le voy a dar, primero me coloco en A2, le voy a dar OPTN, y vamos a ver una diferencia entre las dos primeras, que dice fórmula y valor, digamos. La 2, le vamos a dar clic en la 2. Si quieren esta no lo hagan y pueden ver, y ahorita vamos a hacer lo de las fórmulas. Si quieren vean nada más esta parte. Entonces le doy clic en el 2 y me dice cuál es el valor. Pues dice que es duplicar, entonces es 2 por A1. ¿Cómo escribo A1? Bueno, le doy clic en alfa, que es el rojo, y se dan cuenta, en dos teclas arriba del 7 está una A rojita. Entonces, primero oprimo alfa, luego esta tecla para que me active la A, y es A1, ¿cierto? Entonces la fórmula va a ser 2 por A1. ¿Y dónde quiero que se coloque? Pues solamente quiero que se coloque en la celda A2. Entonces le doy igual. Y ya está 8. Pero ¿qué ocurre si ahora mi arista me voy a colocar en A1? ¿Qué ocurre si ahora mi arista no mide 4 y mide 3? Si yo le pongo 3 y le doy igual, no se modificó lo de abajo. Si se dan cuenta, se mantuvo con el valor anterior, que era 4 por 2. Entonces lo que vamos a hacer, voy a regresar a hacer 4. Y ahora sí síganme. Vamos a hacerlo con fórmula. La fórmula como que ocurre con Excel. Y entonces le ponemos OPTN de option. Le damos clic en el 1, que es llenar fórmula. Coloco 2 por alfa A1. Y quiero que solamente esté en esa celda ese valor. Entonces está bien que diga de A2 a A2. Entonces le doy igual, igual. Y ahora sí dice 8 en mi celda, pero afuera dice que es una fórmula, ese valor representa el 2 multiplicado por lo que está en A1. Y vamos a verificar, si yo me muevo a A1 y le cambio a otro valor, voy a ponerle 2, le doy igual, abajo se modifica. Es decir, es una fórmula donde sí depende el valor del que está arriba. Bueno, vamos a hacerlo más rapidito y entonces ese es el de duplicar, ¿cierto? Bueno, voy a regresarme a que la lista mide 4 y nada más voy a escribir abajo la fórmula que dice la tabla, que cuando se triplique. Entonces, opción 1, 3 multiplicado por A1 en A3. Está. Ahora me voy a la columna B. En la columna B, en la celda B1, yo quiero colocar el perímetro. Y ahí también voy a colocar entonces la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula del perímetro? Entonces pongo OPTN, opción 1, y el perímetro es 4, que multiplica a A1, ¿cierto? Pero aquí le doy igual y me va al rango. Aquí sí voy a modificar el rango. Quiero que esté en B1, pero que también esté en B2. B3, perdón, porque la de abajo es cuando se duplica y todavía la de abajo es cuando se triplica y podríamos seguir, ¿no? Cuadriplica y que se multiplica por 5. Pero entonces yo tengo datos en A1 hasta A3, entonces quiero que el perímetro también me lo encuentre para esos 3 datos. Entonces voy a elegir que mi rango es de B1, le doy clic en el derecho, ya que estoy aquí, borro el 1, le pongo 3 y quiero que mis datos, el perímetro esté desde B1 hasta B3. Le doy igual
Y se dan cuenta, ya me colocó el perímetro cuando el rectángulo, perdón, cuando el cuadrado mide 4 de arista, cuando mide 8 y cuando mide 12. Ahora hagamos el de la columna C. Maestro Gil, si gusta, ahorita lo apoyo con cambiarle el idioma a la calculadora, pero los símbolos son iguales, aunque sea en inglés, por ejemplo, o no sé en qué idioma esté la calculadora. Si procura ayuda a seguir, si no, no se preocupe, igual, luego le pasamos toda esta información. Y vamos a hacer entonces ahora la columna C. La columna C va con el área. El área, aunque es igual con la del perímetro cuando mide 4, pues no necesariamente lo es para la siguiente, ¿cierto? Como ya lo mencionamos. Entonces vamos a escribir la fórmula para la columna C. Estando en C1, le pongo OPTN, la opción 1, y la fórmula ¿cuál es? Para el área sería alfa A1 al cuadrado, que aquí está el simbolito. Y el rango tiene que ir de C1 a C3. Entonces le doy igual. Y aquí tengo mi tabla. Esta tabla, ahora sí, si dan cuenta, yo me pongo en las celdas y me habla de fórmulas, aunque yo pueda ver los valores. Pero todo depende entonces de que la arista mide 4. Pero entonces yo puedo jugar con esos datos, es decir, mira, ahorita mide 4 y eso es cuando son los perímetros y cuando es el área. Y cuando esa arista se duplica y cuando se triplica. Pero si ahora la arista del cuadrado mide lo que yo quiera, ¿no? 1.7. Recuerden que voy a estar ubicada en la celda A1 y ahí voy a escribir un nuevo valor, le doy igual, y entonces toda la tabla se modifica. Entonces, cuando mide 1.7 la arista y se duplica, pues ahora mide 3.4. ¿Cuál es el perímetro de este nuevo cuadrado cuando mide 3.4 de arista? Pues 13.6 y su área 11.56. Yo puedo tener toda esta información y casi a cualquier contenido ustedes generen el código QR y vayan viendo qué es lo que les da. Como les decía, no siempre es la misma información. Hay gráficas que se pueden, hay momentos en que no te da gráfica, hay momentos en que sí te da gráfica, te da tablas, te da las opciones de modificar la gráfica, en otros no, pero tiene que ver con los contenidos. Entonces, les sugiero que cada vez que escriban algo, ustedes busquen el código QR y vayan viendo qué información adicional les da. Le voy a dar clic en Shift, que se active Shift aquí, si ven. Ay, perdón. Shift, que se active la S, colóquense en la celda 1, que esté la S aquí activada. Shift, OPTN, que es el código QR, y van a ver ustedes mi pantalla completa. Aquí van a poder ver, nos da un gráfico, nos da con cierta información de lo que ha ocurrido, cuál es el máximo, el mínimo. Aquí está la tabla. ¿Cuál es la ventaja de esta pantalla? Miren, aquí dice que yo puedo descargar el archivito de la tabla. Le doy clic y me está descargando un Excel, bueno, perdón, un documento como primito de Excel. Lo voy a abrir y vamos a poder ver que me está dando la tabla. Miren, esto es lo que hice en la calculadora. Y aquí lo puedo editar. Le puedo poner colores. Obviamente ya estoy en un documento Excel que está padrísimo. Hay una desventaja. La desventaja es que si ustedes ven, si yo me coloco en una de las celdas, ya no me permanece la fórmula, pero pues me da la tabla de datos, o sea, me da toda esa tabla de datos y ya no la perdí. Porque si yo estoy en una calculadora normal trabajando con esta información, primero yo me puedo salir y si vuelvo a entrar al menú, pues se mantiene mi tabla. Pero si salgo y me muevo por otra acción, perdí mi tabla y perdí estos datos. Y es decir, ahorita estamos trabajando con 9 datitos, pero cuando trabajemos con todas las filas y columnas y muchos datos, pues podría no estarme preocupando en querer copiarlo en un cuaderno y correr el riesgo de aplastarle algo y se me borre, sino que es, ok, mira, tengo todos los datos, ya tengo toda la información, descargo mi archivo, descargo el archivo completo y ya tengo la tabla. Tengo esta tabla que estoy viendo aquí. Y también puedo tener el gráfico y lo puedo pasar a una información que yo requiera en mi documento Word o PPT. La puedo copiar y la puedo llevar para allá, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer, me está ganando el tiempo. Y vamos a
Miren, esta actividad, como decía, va a ir en el documento que les voy a enviar. Esta es propiamente del libro de texto y de hecho si lo ven, por ejemplo, en México aparece hasta en los ejemplos de los programas que están en la red. Viene como a qué eje pertenece, cuál es el aprendizaje esperado y es como lo mismo podemos utilizar la tabla de Excel. Habla de un corral y te dice que tienen 100 metros de malla y cuál es el corral rectangular con mayor área posible para que los conejos puedan estar en ella. Y también se puede trabajar, y ustedes pueden verlo, es muy usual ese tipo de ejercicios en secundaria, muy usual. Ya no es un corral, ahora es un no sé qué, ahora es el terreno, pero es muy usual y el mecanismo de trabajo de la matemática es la misma. Pero podríamos entonces usar Excel y hacer todo este tipo de formas y verlo desde todos los posibles, todas las posibles, o todas las posibilidades, perdón, que hay de la forma que puede tener el corral. El sistema de ecuaciones es muy parecido al de, perdón, es muy parecido o sea, anterior que vimos, sistema de ecuaciones, ocupamos el mismo menú, pero ahora vamos a hacer un primer ejercicio para que puedan ustedes para que puedan ustedes usar la calculadora, el emulador y la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elijan la que quieran, elijan de las funciones que están ahí, son 3. Se colocaron en cada una de las 3 un rango posible. Por ejemplo, una que sí dice que es de -1 a 1, otra que es menor o igual a -1 y la otra es que X sea mayor que 0. Y bueno, ya el límite ustedes podrán elegirlo. Pero ¿cuál es la idea que hagan ahora? Es que siento como que si no los veo también, yo a veces me siento que estoy hablando solita. Aquí los veo y veo el chat. ¿Qué es lo que van a hacer? Es que ustedes entren, por favor, al emulador. Lo van a hacer en el menú. En el menú 9, por ejemplo, la primera voy a escribir. -1 x cuadrado. Sí, en el menú 9 de tabla, por favor, en el menú 9. Entran al menú 9 y colocan, por ejemplo, menos x, voy a poner cualquier cosa, menos x cuadrada, aunque no sé si sea la que está ahí, menos x cuadrada más 3. Ya la colocaron, le dan igual y aquí les piden el rango, de dónde a dónde lo quieren evaluar la función. No sé, pueden poner lo que sea. Si hay una que decía que va de -1 a 1, entonces voy a decir -1 a 1 y quiero que vaya de 0.5 en 0.5. Le doy igual. Ya tengo acá la tabla. Le doy Shift, OPTN. Y entonces yo puedo ya, tengo aquí mi resultado, ¿cierto? Ahora vamos a hacer, eso es como que la parte rápida. ¿Cuál es la parte que vamos a utilizar? Es la de la clase. Les pido a todos que vean su aplicación y lo que yo voy a hacer ahora es que voy a presentar con mi celular. Ahí están viendo mi celular, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que yo voy a entrar a la aplicación Casio Edu Más. Perdón, estaba yo en un lugar. Aquí, Casio Edu Más. Así tienen todo su pantalla. En esta pantalla, si ven, hay 3 opciones: código QR, clase e historial. ¿Cuál es la ventaja de la aplicación? Es que yo todo lo que tenga en mis clases, me voy guardando un historial hasta por un año. La diferencia de leerlo con cualquier código QR es que se pierde. Entonces yo tengo un historial, tengo mis clases, puedo diseñar mis clases y tengo la forma de leer un código QR. Le voy a poner en clase y yo espero que se pueda leer aquí en la pantalla. Y tengo 2 opciones. Si ven, hay 2 puntitos azules arriba. Dice digitar el código QR de la clase o introducir el número de la clase. Le voy a poner digitar el código QR y voy a leerlo de la
computadora, que es lo mismo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue? Entro a clase, entro a la aplicación Casio Edu, entro a clase, tengo dos opciones. Leo un código QR o escribo un código de clase. Le pongo leer el código QR y lo leo de la pantalla. Ahorita se los voy a poner. Lo leo de la pantalla. Y entonces ya que lo leo, me dice hasta abajo, guardar clase. Le pongo que sí. Aceptar. Y me dice que hay un número de la clase. El nombre se llama EICAL, actividad con gráficas. Hay una descripción. Y entonces abajo hay tres opciones. Añadir gráficos y resultados. Eso es cuando yo ya quiero agregar algo que haya hecho una calculadora. Y la otra opción es abrir en Explorador. Ahorita le voy a poner abrir en Explorador. Y como se dan cuenta, es un espacio donde, bueno, Joana ya subió, César también. Y si yo quiero añadir, la segunda opción es añadir gráficos y resultados. Yo voy a añadir lo que hice ahorita en la calculadora. Entonces le voy a dar clic en añadir gráficos y resultados y voy a leer el código QR de mi calculadora o del emulador. Y me aparece que yo puedo escribir mi nombre, aquí dice Claudia Méndez, pues ya lo tenía, pero lo puedo escribir, lo puedo cambiar. Y le pongo hasta abajo que dice comp, de compartir. Y entonces ahora sí ya estoy en la clase y además de que Mario, César y Joana ya tienen cosas, también yo ya tengo mi tarea subida, digamos. Tengo acá arriba lo que Claudia hizo y yo ya puedo ver lo de la clase. Entonces ahorita voy a salirme del celular y voy a mostrarles el código QR de la clase para que ustedes puedan subir ahí lo que hagan. Hagan lo que quieran, es más, ahorita se están complicando mucho. Hagan si quieren una suma en el emulador, no importa. Hagan lo que quieran, generen un código QR, pero aquí lo importante va a ser es que entren a la aplicación de Casio Edu, lean este código de clase, lean este código de clase o bien estoy colocando el código ahí de la clase. Si pueden, compañeros, los leo. Ok, Eva dice que no, ya no. A ver, lo que vamos a hacer es que hagan algo en el emulador. Puede ser lo que sea. Si quieren en el menú 1, pongan una suma a lo que sea y de eso generen un código QR. Ese código QR hasta ahorita no le hagan caso, ahorita lo detienen un ratito. Entonces, lo que sí tienen que hacer es primero entrar a la aplicación de Casio Edu, después darle clic en clase y luego las dos opciones de arriba, denle en leer código QR, que es la bolita azul del lado izquierdo, y les va a abrir la pantalla de cámara en su celular. Y con esa, lean el código QR que les estoy proyectando en la pantalla. Si por algo les causa conflicto, y eso tiene que ver mucho con la calidad de imagen, digamos. Recuerden que están de pantalla a pantalla, o sea, la mía es una impresión que está en la pantalla, pero si no, no se compliquen con la cámara ahorita y agarren la otra opción, la de la derecha, que dice escribir el código. Entonces, cuando le pongan a escribir el código, pongan esto, respetando minúsculas y mayúsculas, que es el código que está abajo, MCF2, BZ3S, ese código lo escriben. Ya que colocan ese código, ya que escriben el código, lo voy a hacer también. Es MCF2. Cuando le ponen a escribir el código, les aparece como 4 ventanitas y tienen que escribir cada bloquecito de números y letras.
en cada una de ellas. Ya que les lee el código o el código QR o el código que ustedes escribieron, le ponen guardar clase. Le ponen aceptar, que se guardó correctamente. Les abre información de la clase. A ver. Entonces están así, ponen clase, la primera opción desde arriba, digital código QR, lo leen de la pantalla, le ponen guardar clase, les da la información de la clase y le ponen añadir gráficos y resultados. Y aquí es donde ya leen el código QR de su calculadora o del emulador y le ponen compartir. Aquí ya estamos. Gil ya pudo. Bueno, Mario ya estaba, con Joana también. Gil ya subió. Ahora están subiendo varias, ya. Joana también subió otra vez. Sí. No se preocupen quienes no tienen descargada la aplicación, la pueden descargar posteriormente. Bueno, entonces voy a continuar como explicando cuáles son las ventajas de la clase. Eh, la idea, la idea de la, perdón, la idea de la idea de la clase es que tú puedes escribir tu actividad, ¿cierto? Puedes escribir tu actividad y dejar habilitado un código QR en el documento que les envíes a los estudiantes, el que les pases por correo electrónico, porque también, perdón, si se dan cuenta, también estaba la opción por correo electrónico. Entonces tú puedes desde que estás en el celular, generas tu clase y desde ahí le pones enviarla por correo electrónico a los estudiantes. Entonces ellos entran a ese lugar y ahí todo el mundo envía sus resultados. ¿Cuál es la parte interesante? Es que en un único escenario todos están viendo, también entre ellos mismos están viendo lo que hacen sus compañeros. Eso genera otro tipo de dinámicas de debate. Es decir, no es lo mismo que solamente sea unilateral, del estudiante al profesor y que nadie te vea, que nadie te copie, que nadie vea lo que yo hice. Pensemos pues, en todo esto que significa la educación realmente como institución. Estamos en un escenario donde estamos generar o estamos desarrollando profesionistas y las profesiones se dan en colectivos, se dan en comunidades. Realmente construimos en grupo. Entonces, no podemos propiciar la individualidad en el aula. Más bien, ese tipo de escenarios donde yo veo, mira, Joana lo hizo así, yo puedo tomarle pantallazo a la gráfica que hizo Joana, por qué le salió acá. Entonces yo también puedo interactuar con Joana, a ver, Joana, ¿por qué te salió la gráfica así y a mí me salió de otra manera? Y entonces podemos platicar a lo mejor sobre los rangos, sobre que las soluciones fue distinta. Entonces uno puede interactuar de manera distinta entre estudiantes, no solo entre el estudiante con el profesor entregando tarea y esperando un 10, ¿no? Que esté bien, tener palomita, sino es una interacción entre pares. Esa es una parte muy interesante de la clase. Yo, lo que menos me gustaría sería robarles más tiempo de lo que ya está destinado el taller, y me ganó un poco la actividad, y les voy a explicar un poco sobre las actividades que tenemos. Esta actividad la voy a proyectar, seguramente ya la conocen, muchos la han visto, ya está publicado como una actividad, pero además la parte importante de esa fue que hubo un artículo sobre ella hablando del caos que causó con estudiantes como el tipo de preuniversidad.
Les voy a pedir algo. Yo se los voy a mandar por el WhatsApp. Los puedo mandar por el WhatsApp sin problema. Y vamos a hacer una primera tarea. Esta es opcional, quien la quiera hacer, pero estaría bueno porque así pueden ejercitar, utilizar el emulador, utilizar la aplicación Casio Edu y utilizar la aplicación de la graficadora. Ahora se la voy a mostrar rapidito. Perdónenme, creo que se las voy a mostrar una vez antes de que entre yo a esto. Les voy a mostrar mi celular y, como decía, las dos aplicaciones las pueden buscar con Google Play, Play Store, App Store. Entonces la aplicación, si las ven ahí, las dos que tengo al final, al lado derecho, es Casio Edu Más y la otra se llama FXG 500. Le voy a dar a esta última, a FXG 500. Esta aplicación, y no me está dejando verla completa porque estoy proyectando, yo creo. Acá tengo la manera de verla como en modo calculadora, que este FXG 500 es la que se trabaja en Estados Unidos, pero tiene que ver un poco con la forma en cómo está estructurado el teclado. En México es la CP400. En el chat nos podrán escribir en otros países cuál es la que están manejando, pero básicamente es lo mismo en realidad, nada más cambia un poco el teclado. Bueno, yo lo voy a hacer en ventana de móvil para que podamos ver lo que voy a hacer. Y yo puedo escribir estas, esas expresiones que estaban en el PPT, que era menos 1 más x cuadrada. La otra es x más 1. Y la otra es menos paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis y eso elevado al cuadrado. Entonces esas son tres funciones, las selecciono y las puedo graficar. Y yo puedo tener este graficador en mi celular de manera gratuita. Puedo interactuar con otros menús. Ahorita entré solamente al gráfico y tablas, que es el que más se usa y más, por ejemplo, en secundaria, si quieren, no nos vamos a meter con otro tipo de contenidos, pero que los estudiantes puedan ver a lo mejor una curva y ahí tomar decisiones sobre a lo mejor tendencias o comportamientos, que no necesariamente trabajemos funciones como tal, pero a lo mejor sí elementos de una gráfica, y eso es muy interesante, y de eso hay mucha investigación educativa. Aquí había varios colegas que están haciendo posgrado o que están en la Universidad de Zacatecas o varios. De hecho, había alguien más inscrito que es de Colombia, pero está en la Universidad de Guerrero. Entonces, por ejemplo, ese tipo, puedes conocer mucha investigación educativa sobre eso. Podemos ver un zoom específico. Quiero ver realmente qué ocurre en este pedacito. Entonces, en eso le hago un zoom y yo puedo ver qué ocurre exactamente ahí. Bueno, vamos a hacer mil cosas con esto. Ahí les dejamos que ustedes lo exploren, lo puedan ver, pero la idea es que tengan estas dos aplicaciones en el celular. La de Casio Edu, que sirve para darle un mega plus a la calculadora científica, y esta otra que es un graficador, y bueno, tiene otras funciones, ¿no? Obviamente tiene otras en el menú. Recuerdan que les mostré que puedes graficar sobre imágenes prediseñadas. Pues aquí está, este es donde se puede realizar. Está el de estadística. Yo creo que tiene estos tres elementos, bueno, el 4 el que está arriba, el de main, el principal, que es para hacer cálculos generales. Pero creo que tiene los menús que son muy interesantes trabajarlos. Okay. Que son muy interesantes para descargarlos y tenerlos en el celular y los puedes trabajar. Y como estudiante de preuniversidad, a los profesores que son de preuniversidad a universidad, se las pasan a sus estudiantes y créanme que les va a servir muchísimo. Eh, Ahí por el chat están pasando las ligas para la descarga. Muchísimas gracias a todos que están apoyando en eso. A Mario, a César. Igual toda esa información se les va a pasar por correo electrónico. Bueno,
lo que decía de esta actividad, para ir cerrando. Esta actividad que decía que ya la conocen. Lo que sugiero es no la busquen, primero traten de responderla, está muy interesante. Piensen, está un poco pensada para medio superior y superior, pero les sugiero que lo piensen para estudiantes de secundaria, es súper interesante. Yo lo he trabajado con jóvenes de primaria, de secundaria, y obviamente ya de preuniversidad y universidad sí, con otro tipo de mecanismos para solucionarlo, pero pensemos en esta. No lo voy a pasar completo, lo voy a pasar por correo y por WhatsApp. Y entonces lo puedan solucionar y acá podamos escribir en la clase, acá va a haber un código de clase, hay un código escrito, el código QR de la clase, y ahí podemos compartir lo que hagamos. Lo podemos hacer por ClassWiz, que es el emulador que ustedes tienen, y ahí compartimos entonces lo que hicimos. Y la otra, pues también pueden hacerlo por la graficadora FXG 500 y por WhatsApp nos pasan los pantallazos de cómo les salió la gráfica o qué hicieron o cómo lo solucionaron y nos pueden pasar. Y esto sirve como un ejercicio para la actividad final de desarrollo de este taller. Todo esto se lo voy a pasar por por correo electrónico y WhatsApp. Aquí nada más quería mostrar un pantallazo de lo que usualmente hacemos con los ejercicios, es decir, tomamos una actividad, ya sea que la diseñemos nosotros de cero o que la tomemos y la rediseñemos, pero con esa perspectiva que traté de explicar en todo el taller, meter el conflicto al estudiante, ver cómo la herramienta me otorga otro tipo de información y entonces dado eso yo puedo hacer otro tipo de preguntas y análisis, provocar en los estudiantes debate. Pensemos que el aula es eso, un escenario de debate continuo, y bueno, este formato es como hicimos la actividad, es decir, sí está el problema, pero también está la manera en cómo se va solucionando. Y bueno, aquí llegamos entonces ya para cerrar a la actividad final. Seguramente va a haber muchísimas preguntas, eh, pero solamente es para, de manera informativa, esta diapositiva. Yo les voy a mandar bien por Word qué es lo que se está pidiendo, pero en teoría es que ustedes diseñen o rediseñen una actividad que sea típicamente escolar o que usualmente se trabaja siempre de cierta manera, algún contenido matemático, de preferencia de secundaria, profesores, pero si en un momento se les complica y lo hacen de preuniversidad o universidad, pues igual estaría buenísimo, ¿no? Em, tomen este diseño de actividad o diseñen esta actividad utilizando las tecnologías que vimos ahora. El emulador de la ClassWiz, la aplicación de Casio Edu, haciendo énfasis en la clase, en los códigos QR, en esta, a lo mejor la última de la graficadora. Háganlo en un documentito Word con una extensión no mayor de 3 cuartillas. Y cuando digo dos versiones, miren, si ven ahí en el documento dice versión para estudiante, para entregar al estudiante y versión para el docente. Es que una es la actividad del estudiante, que a lo mejor es la pregunta, código QR para que aquí subas tus cosas, a lo mejor te doy una sugerencia y te pongo otro recurso, pero esa misma actividad, problema, que es para el estudiante, esa misma actividad la tengo en otro documento, que es la versión para el docente. Y en esta versión para el docente sí va a desarrollar, explicar bien cuál es el resultado, qué se busca, por qué utilicé a lo mejor decimales y no enteros, o por qué me importa que solamente sean 3 figuras. Detalles o sea, piensen que es usted docente comunicándole a otro docente cómo puede aplicar esa actividad y en qué se tiene que fijar cuando la trabaje con el estudiante, dándole tips por dónde sí, por dónde no, o dándole algunas sugerencias de los posibles problemas o preguntas que pueden ocurrir cuando la aplican en el aula, virtual o presencial. Entonces, esta actividad de diseño, que sean 2 documentos, un documento Word con extensión no mayor a 3 cuartillas para el estudiante, una para el profesor, tanto en Word como en PDF, por favor. Se lo voy a mandar todo por correo electrónico. Y la fecha límite de entrega, perdón que no estaba en el calendario, estamos a 26 de septiembre. La fecha límite de entrega va a ser el jueves. ¿El jueves qué fecha es? El jueves 1 de octubre.
El jueves 1 de octubre va a ser la fecha límite de entrega, pero no significa que no nos vamos a leer en todos estos días, sino que la idea es que este taller lo estemos viviendo en continuo debate y construcción, nos apoyemos. Si hay un profesor que diga, yo estoy construyendo una actividad de geometría, iba aquí, y la verdad ya me compliqué y no sé cómo cerrar la actividad, o ya me compliqué y no sé cómo redactar esta pregunta. Se escribe por WhatsApp, se escribe por correo electrónico y todos nos apoyamos y todos nos ayudamos a escribir este tipo de actividades. Ese es el trabajo final del taller. Más que nada creo que es un continuo debate y es la manera como de ejercitar esta comunicación entre nosotros. Y bueno, la otra es, pues como recuerden, yo trabajo en una comunidad de desarrollo de herramientas y de propuestas a la comunidad docente. Principalmente decía yo de México, pero bueno, en realidad somos un grupo muy grande. Pues yo soy asidua a congresos nacionales e internacionales de la disciplina, así que tengo colegas en todos los países también. Y lo estamos difundiendo por todos lados. También vamos a los congresos internacionales, por ejemplo, RELME, quien la conozca. Bueno, y así diversos congresos, tanto locales, estatales, nacionales e internacionales. Y la idea es que podamos difundir todo esto como recursos gratuitos, descargables en la página, en el caso de mío, en la página de Casio calculadoras.mx, que es la de México, pero quiero que conozcan la comunidad completa. Entonces, la otra es que se van a elegir actividades de las que ustedes nos envíen, se van a elegir si es de su interés y si quieren, si no a lo mejor nada más decimos, ay, bueno, nos difundimos entre nosotros, pero si alguien dice no tengo problema y que se difunda en otro lado, me gustaría difundirla en el sitio web de Casio para que así todos los docentes puedan conocerlos a ustedes, su tutoría, ¿no? El nombre, correo electrónico, institución, descargarla y la pueden aplicar con sus estudiantes. Seguramente seguimos teniendo otro debate ya con otro grupo de profesores y no solamente entre nosotros. Entonces eso sería como muy, muy bueno, pero todo depende de si lo quieren difundir, si no, solamente quedaría entre nosotros para que lo veamos como producto de taller. Algo que es importante que mencionaba es que el programa académico pues trabaja con docentes, con estudiantes y la tecnología. Los invito a que conozcan la página web, que es www.casiocalculadoras.mx. Y por favor, profesores, ya estoy cerrando. Si hay alguna pregunta o comentario, los leo por el chat mientras continúo para cerrar. Y bueno, saber que tenemos este tipo de difusión, no solamente con diversas editoriales, sino también tenemos publicaciones propias. Por ejemplo, esos librillos son propias. Estos cuadernitos que ven ustedes en medio es un librillo de la calculadora ClassWiz 991X, que es la que trabajamos ahora para nivel bachillerato, que es la preuniversidad, y con el modelo 82X, que fue para secundaria. Algunas de las actividades que mostré aquí en el taller están en ese librito. Estos tienen por autores al maestro en ciencias Julio Yerbes y a la maestra en ciencias Julio es mexicano y la maestra Susana Pacheco cubana, que hizo un posgrado acá en México. Estos maestros en ciencias con especialidad en matemática educativa desarrollaron estos librillos y así estamos desarrollando diversos materiales. Entonces, estos se los voy a hacer llegar por correo electrónico en versión PDF. Bueno, y como decía, es la idea, ¿no? Tener como el compilado de actividades y poder desarrollarlas. Y bueno, esos son algunos de los rostros de nuestro equipo, de las jornadas que hacemos. Y por favor, mantengan nuestras redes sociales. Mi correo electrónico, claudia.mendez@casiomexico.com.mx. Todos se lo voy a pasar por correo. También la liga del WhatsApp. Nos vamos a agregar todos al WhatsApp ahora. Nos vamos a empezar a apoyar. Y por favor, voy a dejar de presentar y me gustaría que todos prendan su cámara en el momento que les sea posible, no se preocupen, pero para que nos veamos ya como despedida. Y también quiero agradecer que entró acá a las actividades, entró Mario, que Mario yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero he visto sus actividades en sitio web. Él es de Guatemala y tiene varias actividades también con Casio. Entró César Lau. César Lau es el coordinador académico del área de Latinoamérica. Yo soy solamente de México, él es de Latinoamérica y César Lau abarca varios países y lo comento porque entraron varios de Colombia, de Guatemala, bueno, yo, Mario. Y bueno, puedan conocer ahí a César y sobre todo que también quede la evidencia de nuestros rostros, ¿no? De la asistencia. Solamente para terminar con el taller propiamente, pues muchísimas gracias a todos. Y no sé si César quisieras darles algún saludo o alguna invitación
aprovechando que estás acá. Hola Claudia, ¿qué tal? No, solamente agradecerte, ir excelente, excelente, me gustó mucho y bueno, estamos para servirlos Ok. en todo el mundo. A César, yo lo que voy a hacer lo que digo es de verdad, todos vamos a mandar por correo. Cualquier cosa que necesiten, se los vamos a enviar por correo y por WhatsApp. También les voy a mandar las redes sociales y los datos de César, de su página en Latinoamérica, para que puedan conocer todos los recursos que se están haciendo de manera virtual. Gracias a todos que están prendiendo sus cámaras. Creo que eso es muy interesante porque en el video vamos a quedar como registrados. Gil pregunta por los descuentos. Con gusto les puedo dar información sobre eso. A mi correo electrónico yo los dirijo con un distribuidor académico. Claro, sí, no tengo mucho yo que ver, pero los dirijo con quien es el adecuado. Y más que nada, me gustaría que conocieran justamente la plataforma y a partir de ahí ser pues, usuarios que difundamos y generemos este tipo de actividades siempre preguntándonos sobre el objeto matemático y ahí es donde se va a ver vital o no el uso de ciertas tecnologías, donde sí, donde no, y con qué énfasis lo hacemos también. Y también algo que creo que vimos ahora es que hay funciones de ciertas tecnologías, por ejemplo el emulador, que me permite hacer otras cosas que no lo haría con la calculadora física. O que la aplicación me está dando una ventaja impresionante sobre una calculadora científica básica. En el caso de México, de verdad es una calculadora científica básica. Y saber que puedes graficar y que puedes tener, manipular una gráfica en tu celular dada esta calculadora o una aplicación gratuita en el celular, pues yo creo que nos da muchas herramientas y maneras de trabajar varios contenidos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y sobre todo les agradezco mucho que hayan sido muy participativos. Me gustó mucho esa parte y seguramente nos vamos a estar leyendo de aquí hasta el jueves en el chat de WhatsApp. Nos apoyamos para construir la actividad. Recuerden que tienen hasta el jueves para enviar esta actividad y yo pueda dar ese aviso a la coordinación para que se les extienda su constancia. Entonces, bueno, pues muchas gracias y estoy cerrando la grabación.